Sí sé que es el IVA, pero pues no lo entiendo tampoco. Pues ahí está, güey. Así es, el impuesto al valor agregado. Este es un impuesto, sin lugar a dudas, muy famoso. Existe en todo el mundo. Y de alguna manera desde pequeños, desde niños, sabemos que existe el IVA. Probablemente no lo entendemos, pero sabemos que ahí está, sabemos que existe y que se tiene que pagar. Pero pues mientras vamos avanzando, mientras vamos creciendo y mucho más, mientras empresarios y emprendedores se van adentrando al mundo de los negocios, tienen que ir conociendo qué es exactamente el IVA. ¿Qué es lo que están pagando mes con mes? ¿Qué es lo que cada mes cuesta tanto trabajo pagar? Bueno, sin lugar a dudas, tenemos que llegar a esa conclusión. Tenemos que explicar qué es este impuesto y me he dado cuenta con algunos clientes pues que no es tan fácil explicar este impuesto. Y justamente por eso, el día de hoy quiero platicar más o menos en términos generales, sin adentrarme en tantos términos muy técnicos y normativos, legales, fiscales, no. El día de hoy vamos a hablar de este impuesto de una manera más ligera. Bueno, primero que nada tenemos que decir que este impuesto, la naturaleza del IVA, es de ser una contribución, un impuesto indirecto. ¿Y esto qué significa? Bueno, que no lo vas a pagar tú, ¿sí? Que es un impuesto que no afecta tu patrimonio. Muchos me dirán, oye, no es cierto. Yo mes con mes saco de mi cuenta de banco, tengo tanto dinero en mi cuenta de banco y voy y de ahí tengo que depositarle al SAT. Y sí, de alguna manera el efecto lo termina viendo el contribuyente que presta el servicio o que vende el producto. Pero, de entrada, este impuesto no grava utilidades. Este impuesto no depende de la figura jurídica del régimen fiscal en el que estés. Este impuesto grava actos o actividades, grava bienes o servicios. Este impuesto grava la enajenación, grava el acto jurídico de la compraventa. ¿Pero a qué me refiero con que no afecta a tu patrimonio? De entrada, el IVA es un impuesto que a tu servicio, supongamos que le aplica a lo que estás vendiendo. Supongamos que tú vendes cierto producto o cierto servicio y tienes que pagar la tasa general del 16%. Vendes un producto en 1,000 pesos y tu IVA es de 160. Entonces lo vas a vender en 1,160 pesos. ¿Qué quiere decir? Que es tu cliente el que lo va a terminar pagando. Así de fácil. Él te da 1,160, ya está ahí implícito el IVA. Entonces él te lo depositó y tú después vas y se lo enteras al SAT. Pero ahora todavía existe más, evidentemente mucho más dentro de este impuesto, pero una figura que sin duda todos tenemos que entender es el acreditamiento. Y es que también muchas veces hemos escuchado que este impuesto, que el IVA, lo termina pagando el consumidor final. Y sí, de cierta manera sí. Pero vamos a explicar el procedimiento. Ya dijimos que si tú vendes un producto, tu cliente te paga ese IVA. Pero, evidentemente, para que tú llegues a poder vender ese producto en 1,000 pesos, que poníamos de ejemplo, tuve que gastar ciertas cosas. Tuve que pagar honorarios, tuve que comprar materia prima, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, vamos a suponer que también esté grabado al 16% de IVA. Bueno, tuve que pagar una cantidad de IVA yo como cliente para después poder venderlo ahora yo como proveedor. Ese IVA que ya pagué, se lo voy a restar a los 160 pesos que cobré, que me pagó mi cliente, que no es mío, ojo, pero me lo pagó. Y el que yo pagué
se lo voy a restar para así la diferencia es ahora sí entregársela a las autoridades, al SAT. Esto es el acreditamiento. Todo esto para decir que el consumidor final es el que termina pagando al que sí le termina afectando el IVA en su patrimonio, porque el consumidor final ya no acredita ese IVA. El consumidor final tal vez ya no tiene un negocio, el consumidor final ya no se dedica a prestar una actividad empresarial, ya no es la persona que ocupará el producto o el servicio para después generar otro. El consumidor final ahí termina pagando el impuesto y ahí se cierra el ciclo del IVA. De entrada, según la misma ley del impuesto al valor agregado, son 4 supuestos. Si enajenas un bien, si prestas un servicio, si otorgas el uso o goce temporal de bienes, o sea, si rentas un bien, o incluso en la importación de bienes o servicios. Son estos 4. Sin embargo, también la misma ley nos dice que existen supuestos en los que se va a pagar la tasa del 0%. También existe en la región fronteriza, en el norte y en el sur, ciertos beneficios. Hay que cumplir ciertos requisitos totalmente específicos para poder aplicar un estímulo fiscal del 50% sobre el 16%, o sea, una tasa neta efectiva del 8%. Pero bueno, existe el 16%, el 0%, y existe también los famosísimos exentos, ¿sí? Los bienes y servicios por los cuales no se va a pagar el IVA, y también existen ciertas actividades que no son objeto del impuesto al valor agregado. Y a ver, de entrada ya sabemos que si caemos en estos 4 principales supuestos, ya tenemos que pagar el IVA. Ya estamos obligados a pagar este impuesto. Sin embargo, si la misma ley nos deja o caemos en los supuestos, ya sea del 0% o de estar exentos, en ese caso no vamos a pagar este impuesto. Por ejemplo, exentos. Si vendemos un terreno, si el suelo, la superficie tal cual, no se pagará el impuesto, estaremos exentos. Así como la construcción, siempre y cuando ésta se destine a la casa habitación. Una inmobiliaria que se dedica a vender departamentos no van a pagar IVA. También los servicios educativos, por ejemplo, autorizados por la SEP, ¿sí? las escuelas tal cual, no van a pagar IVA. También los servicios profesionales de medicina, los que prestan médicos con una cédula profesional, incluso también dentistas, entre algunos otros del mismo sector. Y ahora también la misma ley nos marca los supuestos para poder pagar la tasa al 0%. Vamos a ser objetos de IVA, pero del 0%. Por ejemplo, la venta de medicinas o la venta de alimentos, si todo este sector alimenticio no pagará IVA, o más bien la pagará al 0%. Y ojo, aquí no estoy hablando de restaurantes, porque muchos de repente se confunden con eso de que están vendiendo alimentos, pero no, los restaurantes pagarán el 16%. Pero entonces ya sabes quiénes están obligados a pagar el IVA. Pero también ya sabes que existe la posibilidad de no pagar IVA o de pagarla al 0%. Entonces, tienes que revisar en dónde caes tú, en qué supuesto caes. ¿En qué supuesto cae tu empresa? ¿Qué producto o servicio están prestando, vendiendo? Y a ver si no estás pagando IVA y tienes que pagarlo, o tal vez incluso no tienes que pagar IVA y lo estás pagando. También un ejemplo rápidamente de los no objeto de IVA, los sueldos y salarios. Si tú pagas un sueldo o cobras un sueldo, pues evidentemente ahí no aplica el IVA. No está ni exenta, no estás a 0, pero evidentemente tampoco es 16%. Estos son los famosos no objeto de IVA, porque no caen en los 4 principales supuestos que ya vimos. Entonces, estos son los obligados, estos son los supuestos en los que puede caer tu negocio. Así que tenemos que estar muy al pendiente de eso.
la diferencia entre los exentos y el 0%. Ya vimos, pues, que existen los supuestos en la ley del IVA, que puedes no pagarlo o que puedes caer en la tasa del 0%, pero tú me dirás, es lo mismo, netamente, pues no estoy pagando IVA. La mayor diferencia entre estos dos supuestos, como ya vimos al principio, existe el acreditamiento. Si yo cobro un IVA y pago un IVA, neteo y esa diferencia la entero al SAT. Bueno, si yo estoy en una actividad exenta, por ejemplo, si yo soy una inmobiliaria y me dedico a construir departamentos, no pago IVA. Pero ¿qué crees? Que para yo obtener los ingresos, tengo que gastar, ¿sí? Tengo que invertir y tal vez todos esos gastos o esas inversiones sí causan IVA. Y a diferencia del procedimiento que veíamos al principio, si yo estoy en una actividad exenta, ese IVA que pagué, que gasté, no lo voy a poder acreditar. Y a diferencia de esto, las actividades grabadas a la tasa del 0% sí van a poder acreditar este IVA. Esa es la gran diferencia. Si tú, por ejemplo, eres una farmacia, ¿sí? O tienes un grupo de farmacias, vendes medicamentos, vendes esto al 0%, también tienes gastos, los cuales son al 16%, y ese IVA que ya pagaste, lo vas a poder acreditar y ahora sí, tener saldos a favor. Lamentablemente ya no existe la tan famosa compensación universal, pero ese IVA que tienes, lo vas a poder pedir en devolución siempre y cuando cumplas con la larga lista de requisitos que el SAT nos impone. Pero si tú tienes actividades al 0%, aguas, porque seguramente tienes mucho IVA a favor que podrás recuperar. Y ojo, lo que no podamos acreditar, según la ley del impuesto sobre la renta, será una deducción para este mismo impuesto. Así que hay muchísima tela de dónde cortar en este mundo del IVA, que a pesar de ser una ley tal vez no tan grande, tiene muchísimo de dónde agarrar, muchísima carnita. La ley del IVA es algo que tenemos que conocer todos, y tú empresario, tú emprendedor, tienes que saber qué tipo de actividades estás realizando, tienes que saber exactamente en qué supuesto estás cayendo, tienes que asesorarte. Tu contador tiene, por supuesto, la obligación de enterarte todos estos impuestos, de saber cómo los estás pagando, para que así después no vayas a tener ningún problema con la autoridad. No queremos problemas con el SAT. Esto ha sido todo por hoy. Este fue un video de HGR Consultores. Si tienes alguna duda, si tienes algún comentario o te podemos ayudar en algo, visita la página hgrconsultores.com.mx. Ahí encontrarás la manera de enviarnos un mensaje, nos pondremos en contacto contigo y podremos generar muchísimas cosas juntos. Yo soy Héctor Garín y nos vemos en un próximo video.